Inclusive, dato muy curioso, mi esposa la conocí jugando RuneScape, hablando por voz. Aparece el Wise Old Man con esa vibra de yo sé algo que tú no. Pusieron un stock de Red Party Hats a la venta dentro de esa tienda en Camelot. La comunidad es muy importante para este tipo de juegos que son los MMORPGs. Estoy muy emocionado porque por fin, después de semanas o meses de planificación, logré ponerme de acuerdo con un formato que le venimos a presentarles mi amigo Galván y yo sobre este primer proyecto que es el podcast de Tetazos, el cual está diseñado para ir escogiendo mensualmente temas de conversación de interés de nosotros, generalmente temas geeks, temas tetazos. Y nada, vamos a estar pidiéndoles a ustedes que interactúen con nosotros por medio de comentarios, que digan el siguiente tema a analizar semana con semana. Y obviamente, como mi amigo Galván y yo nos conocimos por medio de RuneScape, para este primer episodio piloto o cuasi piloto, escogimos el tema de RuneScape. Entonces, lo primero es explicar qué es RuneScape, etcétera, etcétera. Hay todo un pequeño formato ya diseñado, pero en este momento lo que me gustaría es pasarle el micrófono a mi amigo Galván para que se presente y que dé su expresión sobre este proyecto llamado Tetazos. Soy Rogalván, compañero de este podcast Tetazo del buen MRAOD. Y sí, correctamente, como lo comenta mi querido Aude, pues tuvimos un poquito de inconvenientes en poder planear porque pues vivimos a miles de kilómetros de distancia, pero eso no ha impedido que nuestra amistad durante estos años vaya creciendo, y sobre todo, aunque los dos tenemos perspectivas muy diferentes de algunas cosas, a los dos nos apasiona el mundo geek. Entonces somos un par de tetazos y lo que queríamos hacer precisamente es platicar entre amigos, dar nuestras opiniones que aunque a veces están encontradas, siempre encontramos cómo darle este giro que para nosotros es cómico, esperemos para ustedes también sea un poco gracioso. Y el primer tema que fue realmente por lo que nos unió fue RuneScape. La primera vez que yo vi a Aude jugar RuneScape, él estaba haciendo una transmisión en Twitch, estaba haciendo AOD. E hizo una mecánica en la que si apostabas puntos del canal, te podías llevar este split del drop. Spoiler, no salió nada. Pero, aunque no salió nada, pues su actitud gentil de explicar, porque yo nunca había matado a Next, imagínense. Entonces ver un boss tan grande como lo estaba haciendo y que te explicara las mecánicas y que la bomba, la verdad es que fue algo bonito. Y pues nuestra amistad fue creciendo durante los años hasta estar en el pico de hoy. Para mí, RuneScape es un juego que estuve activamente más de 20 años. Es un parteaguas en mi vida. Perdón, esto está muy mal, no debería de... No, adelante. Perdóname. Sí. Yo creo que primero deberíamos, no sé qué opines, como que tal vez esto ya esté de mal, la verdad. No debería interrumpirte, perdóname. Pero el punto es, primero deberíamos de explicar qué es RuneScape y luego qué es para nosotros, ¿no crees? Para la audiencia que está un poquito perdida. Por favor, explícanos qué es RuneScape y ahorita platico yo mi definición de RuneScape. Bueno, RuneScape es un videojuego de computadora. Continúa, perdón por la interrupción. No, mentira. RuneScape es un videojuego que salió en el 2001. Oficialmente, antes de eso hubo unos betas que eran otros nombres diferentes, en el cual la magia nace porque ese juego del 2001, desde hace más de 20 años,
estábamos hablando que las computadoras no eran lo que es ahora. Inclusive ahorita las computadoras ya están pasando de salida y el celular está tomando el protagonismo. Bueno, en el 2001 ni siquiera existía el celular. Entonces, también la conexión a internet era casi nula o muy pocos la tenían. Entonces, un juego masivo, que es lo que es RuneScape, con miles de millones de jugadores en línea en el 2001, era algo muy raro. Es por eso que agarró muchísima popularidad. Millones de personas se han creado sus cuentas. Y el tipo de juego que es RuneScape es un juego infinito. Porque cada vez que tú interactúas con el juego, ganas progreso. Pero el problema es que el progreso es infinito. Bueno, no infinito, pero digamos, para cubrir la meta, deberías de jugar muchísimos años. Aquí se lo dicen 2 jugadores experimentados. Y cualquier jugador que juegue RuneScape puede afirmar lo que digo. Entonces, ese es el tema. Eso es RuneScape. Y ahora sí, Galván, ¿qué es RuneScape para ti? Ya no lo quiero decir. Bueno, pues la verdad es que RuneScape ha sido un parteaguas en mi vida. O sea, quizá no cambió radicalmente como en otros casos, pero durante 18 años fue un videojuego que jugué en solitario. Aunque había comunidad, aunque a veces me hablaban algunas personas, yo siempre preferí, hasta que conocí a la comunidad de NK y a su líder, que en este caso eres tú, y me involucré mucho más en el juego, de niveles a los que no me había permitido antes. Sin embargo, esos 18 años fueron muy productivos para mí en cuestión de poderme distraer, poder sentirme parte de un organismo, porque a final de cuentas el progreso que tú vas haciendo logra permear en poder decir, bueno, después de mis actividades escolares, después de mi trabajo, en mis tiempos libres, poder dedicarle y tener metas. La verdad es que parece que no, y yo sé que todavía hay gente que estigmatiza mucho los videojuegos, pero RuneScape en particular sí te da cierto orden y sí te da tolerancia y te enseña resiliencia. Entonces, para mí es algo muy importante en mi vida el juego, y aunque ya llevo casi año y medio sin jugarlo, sigue estando dentro de mi corazón RuneScapeero. Y pues a ver qué pasa. Tú, Mr. Aude, platícanos tu perspectiva. Uy, pues para mí RuneScape también es es muy interesante RuneScape para mí, porque al igual que tú concurro en que es un juego que, como se trata de progresarlo, realmente no afecta tanto. Como que existen juegos que tú tienes que concentrarte y tener estímulos muy cortos para responder. O sea, hay juegos donde en un minuto tienes que interactuar 300 veces con el juego, 60 veces con el juego. Bueno, RuneScape es un juego que con una interacción cada 15 minutos es más que suficiente en ciertos escenarios. Es algo que se llama AFK, Way of Keyboard, lejos del teclado. Entonces, RuneScape tú lo puedes adaptar a tu día a día. O sea, tú puedes estar, no sé, trabajando en la computadora y teniendo RuneScape de juego, no sé, haciendo una acción como cortando árboles que no demanda tanto tu tiempo. O puedes estar, no sé, tomando una clase, lo que sea, y con el juego de fondo. Inclusive puedes estar viendo películas con el juego de fondo. Entonces, cuando tú escuchas a un jugador que ha jugado miles de horas o miles de días, no significa que ha estado interactuando con el juego 60 veces por segundo, sino que es una interacción cada 10, 15 minutos. Entonces, a mí, de manera personal, como me afectó el juego fue, o no como me afectó, como me desenvolví dentro del juego, fue por la comunidad. Una cosa que siempre he dicho es, si RuneScape no tuviera la comunidad de personas en todo el mundo que tiene y cómo se interconectan, yo tal vez no hubiera dedicado tanto tiempo como le dediqué, y tampoco me lo hubiera tomado tan en serio. Mi historia es muy sencilla. Prácticamente empecé a jugar RuneScape como un jugador normal. Descubrí los clanes, me uní a uno, después me uní a otro clan, después me hice líder de ese clan, y en ese clan estuve durante muchos años todavía. Ahorita ya está todo ese proceso masterizado, pero interactuando con los miembros del clan para organizarnos en equipo.
Entonces de ahí nacen cosas como Discord, que es lo que estamos utilizando ahorita para comunicarnos por voz. Es una historia muy larga, antes había Riotcall, había TeamSpeak, y en esos canales de voz es cuando yo realmente conocí a otras personas, conocí amigos, y que inclusive en mi podcast Perspectiva salen algunos, y planeo que salgan más, desde, no sé, México, Florida, Argentina, España, de todos lados. Inclusive, dato muy curioso, mi esposa la conocí jugando RuneScape, hablando por voz. Entonces, ya es una historia personal que contaré en otro momento, en otro episodio, cuando se trate un poquito más de eso. Pero RuneScape para mí eso fue, eso es más bien, o sea, es un lugar donde puedes estar jugando de fondo, comunicándote o conectándote con otras personas en el mundo, prácticamente. La verdad creo que los dos tenemos ya muy definido lo que es el juego para nosotros. Digo... Creo que conocíamos bastante bien del uno del otro como lo vemos, pero creo que sí es valioso, como comentas, que podamos hacer un planteamiento de cómo nosotros vemos el tema, ¿no? En este caso RuneScape. No, y aquí lo interesante es que en este preciso momento, este capítulo cuasi piloto o piloto, no estamos seguros, el tema es RuneScape, pero, y es un tema que los dos dominamos muy bien, pero el día de mañana en Tetazos vamos a estar hablando de cosas que tal vez no iban, que están un poquito, que no le hemos dedicado tantas horas, por así decirlo. O sea, no es lo mismo hablar algo que conoces de 1000 horas al día o en tu vida, hablar de algo que le dedicaste 20 horas en toda tu vida o 10 horas, como no sé, una serie de televisión o un juego más casual. Entonces, totalmente. Totalmente. Entonces no sé si estés de acuerdo que ahorita pasemos a la sección de... ¿Cómo se llama? A mí me ha gustado Tetacrónicas, o sea, pero Tetadatos es que rima más. Los Tetadatos. Entonces, ¿qué es un tetadato o tetacrónica o teta algo del futuro de un comentario de YouTube? Es prácticamente que del tema que estemos manejando, ustedes o nosotros investiguemos algo interesante y de eso aportarlo en el capítulo siguiente. Por ejemplo, Galván va a empezar a decirnos nuestro primer dato interesante de RuneScape, su tetadato. Así que, Galván, te escucho, soy todo Dios. Claro que sí. El primer tetadato, tetacrónica, tetatale. Miren cómo le cuelga el teléfono en la mano. Pues es que no me los aprendí, pero voy a leerlo bonito. 100 años jugando RuneScape y no te los aprendiste. No, el dato sí me lo aprendí, pero el storytelling no. Pero tranquilo, Mr. Ahorita ves. Y por favor, interrúmpeme cuando quieras, el título se llama El robo del banco de Draenor. Uy. Trompetas. No hay cinemática épica con cámara lenta. Solo Draenor, ese pueblito donde todo parece pequeño, hasta que sucede el momento. Estás ahí con tu rutina de siempre, tal vez talando willows o pescando, haciendo la rutina de siempre. Banco, deposito, quizá revisar si por fin te alcanza para lo que estás ahorrando dinero, y entonces el banco se convierte en escenario. Aparece el Wise Old Man con esa vibra de yo sé algo que tú no. Y el lugar, que normalmente es pura paz de newbies, se siente como si alguien hubiera apagado las luces y prendido la tensión. El golpe en sí es casi una broma interna, rápido y absurdo, y lo suficiente RuneScape como para que te rías mientras piensas: ¿en serio acaba de pasar esto aquí? ¿En Draenor Village? Y de pronto, el detalle que prende la imaginación de medio juego. En el suelo, como si el universo quisiera tentar tu autocontrol, aparece un Blue Party Hat. What? Blue Party Hat, uno de los ítems más costosos, más prestigiosos y más deseados de toda la comunidad.
Y ahí nace la leyenda, no la del robo, sino la de la tentación. Porque RuneScape te enseña 1000 veces que si se ve como loot, se intenta lootear. Draenor, el loot no solo es raro, es histórico, Mr. Audi. La gente pensó a intentar de todo: click, spam, ángulos, tick, rezarle a Saradombing, a Zamorak y por supuesto el clásico recurso del mago ansoso. ¿Cuál es? Teleport, grab teleport. Telekinetic Grab, exactamente. El resultado fue el mismo para casi todos. Ese party hat era un espejismo con dientes. Si lograbas agarrarla, el juego te recordaba que estabas tocando un objeto que no debía existir en tu inventario y desaparecía, como si el mundo mismo corrigiera tu osadía. Algunos posts de Reddit, como el de Gabagouli, decía: si puedes levantarla con Telekinetic Grab, pero se borra instantáneamente y te sale el mensaje de por favor reporte este bug. Blue Zico decía: es una de las pocas pruebas reales de disciplina que quedan en el juego. Y bueno, ¿qué hizo Jagex y qué parte aguas dejó en este tema? Pues Jagex lo diseñó como una trampa curiosa, ¿no? Right. El objeto lo tomas, desaparece y el juego pues te empuja a reportarlo como un bug. Y esto de alguna manera marcó en el juego porque se volvió un ejemplo perfecto de cómo RuneScape puede crear una historia enorme con algo mínimo: un piso, un sombrero y la psicología del jugador. La broma se convirtió en folclore y Draenor ganó una leyenda urbana que todavía se cuenta en los chats de todos los clanes viejos como NK y otros más. NK, válgame. Oye, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Eso para mí más bien suena un troll de parte de los programadores de Jagex, ¿eh? Suena totalmente. Como... aquí sale un pequeño debate o un punto, no sé si un comentario. Amigo, hicimos tareas diferentes. Tú hiciste literalmente una historia increíble con guión, estructura y hasta tono de voz de 3 minutos, y yo nomás literalmente agarré un dato interesante y dije, bueno, eso es lo que voy a contar y listo. ¿Y ahora qué hago? A mí me dejaron una tarea y me dijeron: haz un storytelling de una nota o de algo. Y sabes que creo que la palabra storytelling es muy poderosa. Bueno, puede que sea mucho mejor y puede que tenga que aprender a hacer storytelling yo, o puede que tú seas los storytellings largos y yo los... Dale. No sé. Pero bueno, el punto es, yo también tengo mis datos. Déjame buscar uno y ya lo encontré. Hablando de sombreros y troles de Jagex, se me ocurre un gran ejemplo. ¿Sabías tú que en Camelot, en una ciudad de RuneScape, en las tiendas de NPCs, cuando tú interactúas con la tienda te sale el stock, te sale que está a la venta y la cantidad? Entonces tú vas y te salen, no sé, cerillos y la cantidad que hay, hachas y la cantidad de hay. Entonces también en RuneScape se maneja algo que son cosas en papel, en nota, que es vale por. Entonces eso se utiliza cuando ya un objeto pues no tiene, o sea, que lo tienes que ir a intercambiar en un banco real. Entonces, en una General Store de RuneScape, los programadores de Jagex en modo troll lo que hicieron fue poner un red party hat, un party hat de color rojo, que ahorita vale muchísimo dinero. Estamos hablando de un objeto que vale, ¿qué te gusta? Bueno, te voy a decir dos valores. Uno es dinero del juego, que son, no sé, 60 mil millones de monedas, 60 billones de monedas. Y la otra
es si tú quieres, por ejemplo, comprar ese objeto con dinero real dentro del juego, tendrías que gastarte varios miles de dólares en monedas del juego para poder conseguirlo. Entonces, obviamente, ahí también hay mercado negro y todo el rollo. Pero el punto es que a principios del 2000, en modo de troll, igual que lo hicieron con el Blue Party Hat, pusieron un stock de Red Party Hats a la venta dentro de esa tienda en Camelot. Y le pusieron que tenía el stock cero. O sea, tú ibas y veías que estaba un Red Party Hat a la venta, pero que tenía cero. ¿Y qué es lo que pasa? En RuneScape los ciclos de tiempo son de 2 minutos. Entonces, cada 2 minutos la tienda se actualiza y puede que se ponga en unidad 1. Por ejemplo, tú compras una hacha, hay una, baja a 0 y en 2 minutos sube a 1. Entonces, la gente iba cada 2 minutos a asomarse a ver si subía de 0 a 1. Durante semanas. y no hubo... Me imagino que tal vez uno lo vendió, no sé. O sea, aquí lo interesante es que era el valor real del objeto y no el valor inflado por la economía del juego, sino el valor real del juego, que es de 2,000 monedas. Costaba 2K de GPC. O sea, un objeto billonario a 2,000 monedas. No tenía sentido y esa es otra troleada de los creadores del juego. ¿Qué tal? A ver, échate otra tú. Está padre, digo... Aquí algo que para las personas que no juegan RuneScape y se quedaron hasta este momento, primero les agradecemos, y segundo, ¿qué tan relevantes son los Party Hats? Que las primeras 2 historias que platicamos y eso le da más valor a la anécdota y pues a la troleada de la tienda. Pero prosigamos con mi segunda tetadato. Crónica. Se llama, tiene como título, el Burnt Omelee Wrap. Imposible. Como platicamos de los Party Hats, hay objetos raros por algunos eventos y hay otros objetos que son por RNG. Y luego están los raros por esto no debería poder pasar. El Burnt Omelee Wrap vivía en esa segunda categoría, un ítem que parecía existir solo para burlarse de coleccionistas. ¿Por qué? Porque para cocinar wraps, mucha gente usaba herramientas que hacen que quemar sea básicamente un recuerdo. Y encima, con ciertas condiciones, el chance de quemar puede caer a 0. Entonces, el ítem se volvió mito. Sí existe, pero no lo vas a conseguir. Hasta que alguien preguntó lo obvio. ¿Y si rompes las reglas del juego? No con hacks, con mecánicas. La ruta era casi de alquimia oscura. Conseguir Cooking Cape, pero luego enfermarte para que tu nivel se desplome. Y después cocinar en un estado antinatural. Justo en el borde donde el juego no sabe si tratarte como chef perfecto o como desastre ambulante. Y como toque final, un truco de interface Steal, para forzar una resolución distinta del evento de cocinado. De pronto, lo imposible tenía una receta. Y cuando se filtró el método, el aura cambió. Algunos celebraron el descubrimiento, otros sintieron que se había roto un santuario secreto de coleccionismo. En Reddit escuchábamos a MNM Power. Pasos: tener Cooking Cape, contraer una enfermedad, bajar Cooking por debajo del mínimo para preparar el wrap y luego hacer Interface Steal para poder quemarlo. Con Cooking Cape sí era posible obtenerlo, pero requería estar enfermo y otras condiciones para que funcionara. ¿Qué hizo Jagex o qué aprendió Jagex? Primero, pues no hay una señal clara de que Jagex retirara el fenómeno como alguna emergencia pública como
en algunas historias que traemos y sabemos, más bien quedó como un caso donde la comunidad empujó mecánicas al límite y lo documentó. En este mismo debate hay jugadores diciendo que pues no hay nada que parchar porque a final de cuentas no se abusó de ningún bug. Mod Ash llegó a aclarar públicamente un punto clave del mito, que en cierto umbral la probabilidad de quemar ya es 0, lo cual explica por qué se sentía imposible bajo condiciones normales. Y digamos que lo que aprendimos todos, o Jagex en este caso, pues fue realmente este tema de reforzar una verdad muy old school RuneScape. Si algo es raro, eventualmente alguien lo va a diseccionar hasta el último tick. Y el misterio cambia de no existe a ok, existe, pero cuesta fe y ingeniería social con el motor del juego. Ingeniería social, Ingeniería social. Qué buen dato, no me lo sabía. Y de hecho, esa frase sí es muy conocida en RuneScape. Hasta el día de hoy, los programadores del juego, que, o sea, durante tantos años han cambiado de personal 1000 veces, que hasta los nuevos empleados dicen cosas como: si hay alguien que puede encontrar la manera de hacerlo, son los jugadores del juego. O sea, literalmente dicen: ahí está el objeto, ustedes examínenlo y encuentren todos sus ángulos y denos la retroalimentación, porque nosotros no vamos a saberlo nunca. Es algo que utilizan mucho los programadores de los juegos. Sacan un objeto, se los dan a un grupo selecto de jugadores para que lleguen al beta de la situación. O sea, lo lanzan en beta para ver si tiene errores antes de tirarlo al alfa. Entonces, qué interesante, O sea, prácticamente era subir a 99, comprar la capa de cooking y luego después bajarte las stats de cooking. Ya se hace con, no sé, enterrando unos huesos, o irte tipo ¿cómo se llama? Al Goodward Dungeon 1 y bajártela tipo a nivel 1 y ahí cocinarlo para que te pueda salir quemado. Ese objeto era tradeable. Otra vez la economía del juego. La verdad es que no sé si era tradeable. Ahí te voy a fallar porque no tengo el dato. O sea, realmente se mitificó. Pero bajo ese criterio yo creo que sí era tradeable. Pero no. Me lo llevo como tarea. Y lo dejamos ahí. Tradeable. O sea, aquí yo creo que el aprendizaje tal cual es lo que comentas, ¿no? O sea, como Jagex, a ver, cualquier desarrolladora de juegos no es infalible a que el usuario, las comunidades son brutales para desenmarañar cualquier tipo de cosa. Entonces, hacer esta prueba de poner un ítem que prácticamente parezca imposible, pues más que una broma como el tema de los party hats, la gente se lo tomó como reto. Claro. Y eso... Y cosas. Y fíjate que en RuneScape, en lo personal, me vienen a la mente varias historias de casos similares donde un objeto que no debería existir se crea y después la gente inclusive trata de hacer economía con él. Por ejemplo, cuando minabas en las primeras versiones del juego, tu pico, había una posibilidad de, cuando estaba minando, de que saliera volando la cabeza. Entonces tú tenías que agarrar el objeto, la cabeza del pico, unirla, o sea, darle clic derecho, use, y rehacer tu pico, porque si no te quedas con un palo y te quedas separado. Entonces, cuando el juego se actualiza, deciden que ya no se pueda volver a separar. Entonces las personas que se quedaron con el pico separado ya era un objeto raro que le encontraban una cierta valor. También, por ejemplo, ropa de eventos, de que es del 2006 y vamos a sacar este traje de pollo o de esqueleto de Halloween del 2006 y nomás va a salir ahora. Entonces tú, cuando veías en el 2010, 2012 un jugador que tenía el objeto del pollo, dices: él estuvo en Pascua del 2006, o él estuvo en Halloween 2006 Inc. Y ahí lo que nace el valor de los Party Hats y de los Santa Hats y las Halloween Mask es que en el 2001 y 2002 hacían esas mismas temáticas de ropa única especial del evento, que no sé, en el 2001
cuando salían de los Christmas Crackers, los Party Hats que ya mencioné que costaban miles de dólares ahora, el juego los tiraba al piso. O sea, tú interactuabas con un Christmas Cracker haciendo cualquier acción con otro jugador y uno de los dos se quedaba uno. Entonces, la magia es que en el Christmas Cracker, cuando lo abres, te salen dos objetos. Te sale un objeto de Rune, que el juego se llama RuneScape. Entonces el objeto de Rune es uno de los objetos más caros de esa época. Y un Party Hat como bonus. O sea, te pones un gorrito baratito de centavos y un objeto de carísimo. Entonces la gente en aquella época se ponía a juntar Christmas Crackers para abrirlos, para ver si le salía un objeto de Rune. Y con el objeto de Rune, irlo a vender por 30,000, 40,000, 60,000, 100,000 monedas. Y el Party Hat de 5 cons lo dejaban en el piso o lo dejaban ahí arrumbado en el banco. Entonces hay muchas cuentas antiguas que desperdiciaron Party Hats y que también los dejaron arrumbados en su cuenta y que nunca más lo volvieron a abrir. O sea, sé que esas personas, si recuperan sus cuentas hasta el día de hoy, van a tener objetos billonarios que mueven la economía del juego, que muchas personas dedican años a conseguir el dinero para poder conseguirlos. Qué ironía, ¿no? Entonces, bueno, un paréntesis así rápido. Mi grabación de este podcast me está incomodando un poquito. Creo que vamos a usar la tuya porque no me puedo concentrar en lo que digo porque está brinque y brinque las escenas. Entonces, nomás ahí te pasa el dato. Ahora sí, es por eso que me estoy trabando, porque estoy moviéndole con el mouse. Pero el punto es... Viste, para acá volver a pasar. No pasa nada. De hecho, se nota que de repente digo, por ejemplo, claro, y estás tú hablando y le haces... Sí, nos vamos a quedar con tu formato, amigo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Sí, los Party Hats, los picos de Rune. También hubo otro objeto muy importante que es una jarra de vino. Una jarra de vino ahorita te cuesta 400, 300 monedas del juego, que es nada. Todos nos podemos comprar miles de jarras de vino, o la mayoría. Entonces el punto es que me parece que en cierto quest le ayudabas a un personaje y en vez de darle el vino completo para que se recuperara, nomás le dabas la mitad. Entonces en tu inventario se quedaba la mitad de la jarra de vino. Entonces el objeto nuevo se llama Hall of Wine, la mitad de una jarra de vino, ¿lo conoces? Ese objeto es tradiable. Y obviamente ya repararon y ya no se pueden volver a hacer esos objetos. Lo que hace que también es un objeto billonario. Que le tienes que pagar 3, 4, 5, 10 billones de monedas, no sé cuántas, para poder conseguir ese objeto. Y lo agarras y es un objeto en nota que no sirve de nada. O sea, en el juego no te beneficia, no te va a hacer más stats, no te ayuda de nada. Pero pues hay gente que le gusta decir... Tengo un Hall of Wine en mi banco. O sea, ni siquiera lo puedes ponértelo como ropa, como un Party Hat, ¿sabes? Claro, es como la pumpkin, ¿no? La calabaza, y también hay un disco, ¿no? Disco Returning. Sí, hay muchos. Sí, totalmente. Y aparte... Yo me comí un pumpkin en Oria Kingdom. No, mentira, sí me... okay. No, sí, o sea, sí me comí un pumpkin. Lo que pasó fue que el pumpkin, cuando tú interactúas con un objeto del juego, dependiendo de la categoría del objeto, te da una primera opción cuando le pones el mouse encima. Por ejemplo, si interactúas con una chuleta, te dice eat, o sea, se comer. Si interactúas con con una hierba sucia, la primera opción te dice clean, limpiar. La mayoría de los objetos te dicen use, de usar. Entonces el pumpkin, su primera interacción es eat, de comer. Entonces ese pumpkin en aquella época ya costaba 200, 300 millones, que ya era mucho dinero y mucho más antes de la inflación del juego. Entonces yo estaba comerciando ese objeto, interactuando con otros jugadores y lo estaba vendiendo. Entonces me llega una buena oferta. Inicia la conversación de intercambio, donde se abre una ventana enorme, donde tú pones el objeto y el otro pone la cantidad de dinero y luego ya la aceptas. Entonces, cuando se abre la oferta, yo pongo mi pumpkin, que cuando estás intercambiando la primera opción siempre es agregar, add. Entonces,
le pico en add de agregar, de add, y en ese preciso segundo, el potencial cierra comprador, el trade. exactamente, cierra el trade, cierra la ventana y le doy clic en donde dice add de agregar en eat de comer. Entonces se ve la interacción de mi monito comiéndose el pumpkin. Entonces mi main tiene un pumpkin de 200 millones que probablemente ya hizo del baño, pero yo me comí uno. Oye, ¿y crees que lo haya hecho adrede la persona? No, o sea, no, porque realmente las personas que intercambian objetos tan caros generalmente no los traen en objeto, los traen en nota. Yo tenía que haberlo traído en nota. Ah, ok. F, error de novato. Hace muchos años. Uy. Entonces tenemos cosas que nos pasaron, el clásico arrastrar fuera del inventario y que se destruyan las cosas, que obviamente se puede bloquear, pero pues hay miles de historias horribles sobre eso. Nunca me pasó. Historias que te pueda... O sea, historias mías de perder objetos caros, tengo varias. Pero, ¿qué te parece si antes de que te cuente otra historia, me cuentas otro storytelling? Puesto, Mr. Aude. Aquí estamos para servirte, mi querido tetazo. Valga. El tetazo. La teta mayor. Ok. Se titula Mundo 666, cuando Jagex celebró el evento más infame. Hay aniversarios que se conmemoran con fuegos artificiales. RuneScape, en cambio, decidió conmemorar uno con otra masacre. El 6 del 6 del 06, el juego vivió el desastre que terminaría con un nombre propio: Falador Massacre. Un bug donde algunos jugadores conservaron PvP fuera de zonas permitidas después de salir de una casa con arena PvP. Fue caos real, gente muriendo sin poder defenderse, pérdidas, pánico y un villano de leyenda en el imaginario comunitario. 10 años después, Jagex hizo algo que solo Jagex haría. Dijo básicamente: ok, esto ya es historia del juego. Y creó un mundo especial para recrear el horror, pero con cinturón de seguridad. Así nació el mundo 666 en Old School RuneScape. Un servidor aislado, pensado como evento, donde Falador se volvió PvP a propósito, y aparecía una versión NPC relacionada a Durial 321. La vibra era de carnaval macabro, caos, risas nerviosas y nostalgia de una historia que antes fue trauma. Y como si faltara un detalle de película, el mundo incluía un cover in-game de Planet Hell, la canción asociada al video más famoso del evento original, que después fue retirada cuando acabó la conmemoración. Algunos jugadores en Reddit, como Dralimon, comentó: yo estuve ahí, fue una pesadilla, solo quedaron huesos y risas en ese lugar. Mientras que I'm Really Not That Cool decía: un amigo me llamó a larga distancia esa mañana para decirme que no me conectara si no había banqueado mi equipo. Esto pasó a la historia, Mr. Aude, que obviamente cualquier jugador promedio de RuneScape conoce, pero pues en 2006 Jagex parchó obviamente el bug y se habló de sanciones, baneos por abusadores, porque pues fue un bug abuse bastante serio. Y pues 10 años después lo revirtió de una forma bastante inusual, ¿no? Lo encapsuló en mundos especiales, como lo platiqué en el relato. Y pues era como una pieza de museo jugable, ¿no? Algo bastante épico. Y nostálgico, bueno, sí.
Y pues a final de cuentas fue el momento en el que Jagex dejó claro que ciertas tragedias de su historia ya eran mitología oficial y que podrían convertir un bug infame en un evento controlado sin negar lo que pasó. Pues es dame un segundito. 2. Verla por internet, por el tema del delay. Por ejemplo, tú y yo estamos a más de 4.000 kilómetros, 6.000 kilómetros de distancia. Entonces, como que yo querer interrumpirte tú a mí es mucho más difícil que en persona. Eso es lo primero. Y lo segundo es pues como podrán ver, los dos somos personas casadas, padres de familia, con criaturas. Entonces, por eso es parte de lo que nos hace geek o tetazos, o buscar esta manera retro de conectarnos con las cosas que nos gustan como hobby. Entonces eso. Y regresando a la masacre de Fallout, claro que, o sea, la historia de la masacre de Fallout es la historia más famosa, yo creo, que de todo el juego. Es un clásico. Es un poquito más sesgado, o casi nadie conoce la historia de lo que pasó 10 años después, en el 2016, como guiño, como easter egg. Pero yo creo que aquí lo único que tengo que comentar es aclarar ciertos términos para las personas que no conocen tanto el mundo de los videojuegos. Cuando dices PvP, te refieres a jugador versus jugador, que en RuneScape eso no pasa en el 99% de los casos. Está muy controlado cuando un jugador se enfrenta con otro jugador. Entonces está tan controlado que solamente se puede hacer en casas privadas. Entonces lo que pasó realmente el 6 de junio del 2016 fue que había un evento en una casa donde sí estaba permitido el jugador versus jugador, pero sin riesgo a perder tus cosas, controlado. Entonces ese evento fue tan grande que se llenó la casa y el servidor empezó a botar a la gente afuera de la casa. Y cuando te botaban afuera de la casa, el modo de poder matar a otros jugadores seguía activo, que es el PvP. Lo que hizo que un jugador que se llamaba Durial321, que inclusive lo pusieron como NPC, se aprovechara de sus compañeros en el servidor y agarró el whip y agarró el látigo y se los barrió. Ahí el dato interesantísimo de mi parte, que lo que más recuerdo es que a uno de los jugadores que mató tenía un Green Party Hat. Entonces lo mató, recogió el Green Party Hat y se lo puso. Entonces si tú buscas fotos de ese día, vas a ver a un tipo con un whip matando a otras personas y con un Green Party Hat que acababa de conseguir, que se ganó ese día. Party Hat igual a objeto billonario, por si las moscas. Entonces, sí, es una gran historia, fíjate. Una gran historia. Algo que también es interesante, y aquí corrígeme si me equivoco, pero el bug no funcionó para todos. O sea, los que se le activaba el bug del PvP tenían la habilidad de pegarle a otros jugadores, pero los otros jugadores no podían regresárselo, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, es que todo dependía si tú estuviste en la casa, en el área de PvP, cuando te botó el servidor. Entonces, si tú te conectabas normal y nunca fuiste a esa casa, pues eres una oveja en un mundo de lobos. Estás condenado a correr. Es por eso que se dio esa llamada. Ni siquiera podías defenderte. O sea, ellos te atacaban, pero no podías. Porque quizás si te hubieras podido defender, no hubiera sido tanto problema. O sea, sí hubiera sido un problema, pero hay mucha gente con mucha habilidad. Sí, claro. No, claro. No, hombre, guys. Ese Durial hubiera sido cliente de mis Klaus, de mis Dragon Klaus, pero pues ese no es el punto. El punto es que no se podían defender. Entonces, en peligro también me mataba a mí. Pero sí, o sea, eso fue parte de, o sea, un jugador de RuneScape, dices, con un Party Hat pierdes stat de daño, o sea, no lo utilizarías, pero es porque sabías que estabas protegido. Sí, hasta con la pura whip, ¿no? O sea, pues ya traías el buff suficiente para matar a cualquiera. Mira, la neta, honestamente, de RuneScape te puedo contar 100 historias más, pero voy a aprovechar la conexión con el usuario Durial321, que sí es un nombre que terminó apareciendo dentro del código del juego, cosa que RuneScape casi nunca hace. RuneScape casi nunca le hace homenaje o honor o guiño a los jugadores del juego. Creo que Old School sí lo hace más, pero por ejemplo en otros juegos como
como no sé, League of Legends, bueno, no sé si League of Legends, pero en muchos otros juegos a los mejores jugadores los meten dentro de la historia del juego. En RuneScape casi no pasa, debería. Pero no, también pasa mucho. Nunca jugó, pero imagino que sí, pero ese es el punto. El punto es que en RuneScape no pasa. De los primeros casos que recuerde que sí pasó, fue tipo a principios del 2000, cuando el juego todavía no se hacía viral. Cuando era la versión clásica del juego que tenía muy poquitos jugadores, que los creadores del juego, los hermanos Grover, obviamente jugaban con su bebé, con su juego, y conocían a los mejores jugadores del mismo. Entonces había un jugador que se llamaba Dr. Hat, DR, espacio H.A.T, que estaba en el top 20 de los mejores jugadores del juego de aquella época. Y desafortunadamente falleció en vida real el jugador. Entonces eso fue una noticia triste para todos y mucho más para los creadores del juego que interactuaban y jugaban con él todos los días. Tanto así que en el juego RuneScape hay muchas tumbas, hay muchos panteones. En el panteón de la primera ciudad que se creó, de las primeras ciudades, que se llama Lumbridge, está una tumba en honor a este jugador. Dice: aquí yace Dr. Hat, hombre leal, creo que me parece, hombre fiel, o no recuerdo bien el guiño, pero eso, hasta donde yo recuerdo, es la primera vez que ponen un jugador dentro de RuneScape, dentro del juego, o sea, como un guiño. Después metieron a Turiel y si hay otros en Old School, pero hasta donde yo recuerdo es la primera vez. Qué triste y qué bonito. Sí, yo creo que sí, o sea, es triste obviamente a nivel personal, pero creo que lo debería hacer más, tienes razón. O sea, hay jugadores que marcan, digo, a él pues, creo que sigue vivo, obviamente, pero, o sea, yo me acuerdo del ídolo que fue Sesima en su momento. O sea, y yo creo que, digo, actualmente Evi Lucario, ¿no? Por ejemplo, son jugadores que siguen, tal vez, creo, igual y me equivoco, pero atraen a otros jugadores o atraen a que quieran ver contenido de sus juegos. O sea, la comunidad es muy, 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 muy importante para este tipo de juegos que son los MM o RPGs. Y aunque es algo muy bonito lo de Hat, lo de Mr. Hat, creo que sí debería haber muchos más. Hay muchas historias que seguramente no se nos han contado o viven en Reddit y pues, que merecen. Honestamente, yo creo que aquí este es el primer episodio de Tetazos con el Tetazo Mayor, querido Galván. Entonces, yo creo que eventualmente va a haber una parte 2 de RuneScape de aquí a 20, 30 capítulos, donde podemos nosotros como creadores de contenido o como cualquier creador de contenido de RuneScape asegurarse de que estas historias trasciendan y salgan afuera del juego, porque son historias bonitas. Me distrajo mi gato, no sé si me alcanza a ver la sombra acá. Sí, se alcanza a ver, me asusté, ¿qué es eso? Sí, entonces el punto... pistola ahí. Pero dijiste algo muy, muy, muy interesante. Sumoneaste, término runescapero. Mencionaste el jugador más famoso de RuneScape, Sesima. Para mí, Sesima es el mejor jugador de RuneScape. No por su nivel de habilidad, por ejemplo, para matar enemigos o a matar monstruos, porque no es tan bueno, la verdad. Pero es el jugador que en el momento de brillar, brilló más que todos. Fue el primer lugar durante muchos años. Sesima se hizo famoso porque fue el primer jugador en conseguir 99 la skill de Slayer en el 2005, 2004, 2006. Pero estamos hablando que el método de hacer XP de aquella época era... tenías que ir a Chilla Village a pedir task, y lo que te toca vas a hacer conseguir 10, 20k, a lo mucho 30k de XP por hora. Entonces conseguir 13 millones de puntos a 20,000 la hora es muy lento. Y él fue el primero en conseguirlo, y después de eso consiguió todos los 99 en todas las skills y mantuvo en primer lugar en high scores durante muchos años. ¿Qué hacía eso? Jugaste en 2007, 2008, empezaste a jugar,
te metiste al High Scores, te prendió el juego, te fascinó el juego, buscabas el primer lugar, salías encima durante 10 años. Entonces, y el tipo siempre utilizó la misma skin, que es más o menos lo que traigo puesto, ¿eh? Una playera negra, esta es la leche de bebé por si acaso, de mi bebé, con un short azul o un pantalón azul. Entonces, sí, efectivamente, o sea, Sesima para mí debería sí o sí, porque todavía yo lo he visto conectado, sí o sí seguir jugando. Inclusive, tú puedes ir a YouTube y buscar videos de donde Sesima subía su chat, porque como funcionaba el chat en aquel entonces es que tú tenías 3 opciones. Tu login era público, que cualquier persona del juego te podía mandar mensajes. Privado, o sea, sé que todas las personas que solamente tú tengas agregadas te podían mandar mensajes, o offline, que nadie supiera, te pudiera mandar mensajes. Entonces Sesima tiene videos donde de pasarte offline se ponía online 1 segundo, 10 segundos, y él grabando así con cámara de teléfono, lo que sea, miles de mensajes, así te diré 20,000 mensajes por segundo, exageré, por hora, bueno, por minuto, pero miles de mensajes diciendo hola, 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 te amo y le quién sabe qué tanto. Y él también, cuando se conectaba en esa época, que la gente decía, está en Lumbridge, está en Falador, está caminando, está talando árboles, y se conectaba, y o sea, él cuando jugaba siempre tenía 2, 3 tipos siguiéndolo, pero cuando se ponía online, de repente tenía 100 personas siguiéndolo. Lugar a donde iba, ahí van los 100 chicharos detrás de él a decirle que lo aman. Busquen esos videos, están muy buenos. ¿Tú los has visto? No los he visto, pero pues me tocó vivir esa época. Yo recuerdo varias ocasiones que estaba vendiendo. No los he visto, pero me tocó seguir encima. Sí. Pero sí me tocó estar en Barrock cuando no existía el Green Exchange. Uh-huh. Y estar vendiendo huesos Big Bones a 200 EAs. Uh-huh. Y de repente alguien en el chat general, Sesima, no sé, Cotton Willow, Raynor Village, World 70. Uh-huh. Y se vaciaba, o sea, no se vaciaba, pero 40% de los que estaban vendiendo y comprando se iban, hacían logout y se cambiaban de. No, yo sí lo seguía. Yo sí fui un chicharito. No, pero sí. Yo sí fui un chicharito. Llegué a topar un par de. En el mundo 2, en donde compraban o vendían. Porque cuando pasaba eso, yo me acuerdo que llegabas y estaba todo vacío. Y decías, ¿por qué? Y él se iba hasta arriba. Iba hasta arriba. Estaba toda la tropa. Justo en donde pusieron el Grand Exchange, que antes era como un jardincito. Sí, claro. Y ahí se iba todo el mundo. Y yo, ¿pero por qué? Yo me ponía al lado del banco por la entrada por la entrada de Barrock. Me ponía pegadito al banco. Y pues cuando llegaba ahí no había gente, decía, no, pues seguramente está ahí. Alguna vez subí y pues ahí. Y la verdad es que sé que quizá no es comparable, pero sí lo sentías como una celebridad estando jugando. O sea, sí. No es. Y como de repente vas en el aeropuerto, te encuentras a algún famoso, igual y no te le acercas, no le pides foto, pero sientes eso así como de, ya viste un famoso. O sea, sí. O sea, es que eso. Es que yo siento que ver a un famoso antes de el internet como herramienta principal de comunicaciones era muy diferente. No era lo mismo ver un famoso en la televisión o ver un famoso en un aeropuerto como tú mencionas, antes de que los famosos hicieran podcast, antes de que los famosos tuvieran redes sociales. Entonces la relevancia de un famoso en aquel entonces era mucho más. Ahorita Sesima de seguro tiene un canal de YouTube y de seguro no es tan impactante como lo era antes, pero porque ya se normalizó ser famoso, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, o sea, ese es el impacto que tenía ser famoso en el pasado. Amigo, creo que ya nos estamos extendiendo mucho con el tema de las anécdotas de RuneScape. ¿Qué te parece si antes de escoger el siguiente capítulo 2, tú me cuentas una última escena, anécdota, y yo también? Claro. Mira, tengo dos
Tengo una que es Gower Quest y otra que es The Old Knight. ¿Cuál te gustaría más? Las dos, pero cuenta las dos, pero primero la de All Night. Ok, vamos. The Old Knight. La leyenda real que el juego terminó llorando. No todas las leyendas nacen de bugs ni de drops. Algunas nacen de algo más raro. Un gesto humano en medio de un MMO. The Old Knight fue un jugador famosísimo de la era clásica. Para mucha gente era el otro nombre que se decía junto a el antes mencionado Setsima. Y lo que vuelve esta historia distinta es que no terminó en un drama de PvP, sino en un duelo real. Se recuerda que falleció por cáncer en 2006. Años después, el juego lo sostuvo, de la forma más RuneScape posible, con referencias y memoriales que no te gritan. Miren qué motivo, sino que te lo dejan ahí, para que lo descubras. En Old School RuneScape, una de las más claras es el The Old Knight Pub en Ferox Enclave, reconocido por la comunidad como un guiño directo de su honor. Y ahí pasa lo que la gente describe como el juego llorando, no porque haya una cinemática triste, sino porque un lugar con píxeles se vuelve lápida, no por diseño frío, sino porque miles de jugadores entienden el significado sin que nadie lo explique demasiado. En Reddit encontramos a TopsyTurf diciendo: yo era un noob, lo vi solo en el banco de Alcariz, él me habló primero, hey, me preguntó cosas, me trató con genuino interés y luego me regaló un montón de cosas. Años después supe que había muerto y me rompió. Hosdian dice: lo vi una vez en el Wilderness. Cruzamos un hola sobre la lava. Un recuerdo random pero feliz. Descansa en paz. Extraño amable. El equipo de RuneScape permitió y alimentó este tipo de memoria viva con detalles con el pub con su nombre en Ferox Enclave, que la comunidad identifica como este tributo que estamos hablando. Y pues digamos que lo que dejó el parteaguas es que reforzó una de las cosas más bonitas de RuneScape, que un MMO no solo guarda progreso, guarda personas. Y cuando el juego te deja un sitio con un nombre así, te obliga a recordar que detrás de cada leyenda hubo alguien real. Sí, literalmente contradijo todo lo que dije hace 10 minutos. Sí. A ver, en mi defensa, RuneScape tiene dos juegos diferentes. Es correcto. Es el Old School, que es la versión retro del juego, con otra dirección y con otros líderes, y en la versión original, que se conoce ahora como RC3, pero es la versión original. Entonces, cabe aclarar. Yo he jugado los dos, pero bueno, sí, o sea, que mayormente RC3. El punto es, tal vez la versión retro del juego, por eso a veces pesa mucho más en la comunidad, porque con esa dirección diferente sí hacen cosas como las que yo considero que deberían de hacer en RC3, y no solo por el ejemplo de Nate, porque o sea, yo no sabía que había una taberna con su nombre. En RC3 no existe eso. Debería. Valga. Que en paz descanse el señor. Y yo creo que lo más rescatable de todo, digo, evidentemente es un gesto muy bonito del juego, de los desarrolladores, pero esta frase donde dice que detrás de toda leyenda, y en este caso detrás de cualquier jugador, y es un tema que tú y yo hemos hablado mucho fuera de público, ¿no? Que es que hay personas detrás de los jugadores. O sea, tú ves un avatar, tú ves una niña, tú ves un hombre, bueno, una mujer, un hombre, tú ves en otros goblins, en otros, lo que tú quieras. Detrás hay una persona. No sabemos qué tipo de personas pueden haber,
pero genuinamente hay personas y a veces en el calor del juego se nos olvida eso. Sí. No, tienes razón. O sea, a ver, nomás una aclaración rápida. Si tú ves a un avatar bonito, detrás de él hay un hombre. Y si tú ves un avatar de un orco, detrás de él hay una mujer. Seguramente. Bueno, no, pero sí es verdad. O sea, yo, como lo mencionaba al principio del podcast, cuando tú interactúas en un juego con una comunidad tan grande y escarbas un poquito más en eso, descubres que son personas con sus realidades y sus perspectivas en otros lugares de este planeta hermoso llamado Tierra. Entonces, si no fuera por esa comunidad, yo tal vez no hubiera jugado tantos años RuneScape, te repito. O sea, ahí conocí varios de mis mejores amigos, ahí te conocí a ti, ahí conocí a mi esposa. Entonces, para mí eso es RuneScape, es más que un juego. O sea, es un lugar donde te da el tiempo de conectarte con otras personas en todo el mundo. Entonces, detrás de cada avatar, detrás de cada jugador, detrás de cada píxel hay una persona en un lugar del mundo que lo está controlando y siempre se tiene que tratar con respeto y con curiosidad. Entonces, mensaje. A ver, échate otro dato, otro tetadato. Saca el tetadato. El título es Gagwer Quest, el día que el juego te guiñó el ojo. Quest que te cuentan la historia del mundo, y hay quests que te dicen, sí, claro, también sabemos que esto es un videojuego. Gagwer Quest cae en la segunda categoría, una aventura hecha como carta de amor al RuneScape de siempre, en pleno espíritu aniversario, con humor tonto, del bueno por supuesto, referencias, y esa sensación de los desarrolladores se soltaron el cinturón. La premisa: los Gagwer Brothers, los fundadores, necesitan ayuda. Empiezas al sur de Barrock, en el Lowstone, y la cosa se descarrila en el mejor sentido. Cabbage, rarezas, metachistes y diálogos que te premian por leer, no por spamar barra espaciadora. Culpable de eso. Los rewards son mega culpable de eso. Rewards son puro fanservice, bien hecho. Outfit y staff de Cabbage Mancer. Un pet, sí, una cola. Y hasta una animación retro de login que se siente como abrir el navegador en pleno 2006. En Reddit, Beyond Salesbearer comenta: son chistes estúpidos y humor divertido. Una quest fácil y disfrutable. Aprecio muchísimo este contenido ligero. Alcedorn dice: me da pena la gente que hizo la quest spameando la barra espaciadora. Yo me reí mucho con los diálogos. En este caso, pues Jagex obviamente lo planteó explícitamente como una quest de aniversario, free to play, codiseñada con los Gagwer y cargada de recompensas únicas, incluyendo este login retro que hablábamos. Y bueno, pues validó que RuneScape puede brillar no solo por voces y grindeo, sino por algo que muchos MMO olvidan: la escritura, el tono y la complicidad con su comunidad. Y dejó una lección simple: si lees, te la pasas mejor. Sí. Oye, gran guiño a los hermanos Grower. Ahí yo creo que el contexto es... Oye, me gusta más esta temática donde tú cuentas una historia bien profunda con guión y lectura y yo nomás comento. Más fácil de mi parte. No. Ya veremos qué decisiones tomamos al respecto. Pero los hermanos Grower son... Es que tal vez es que RuneScape es un tema que domino más de lo normal. Tal vez por eso pueda estar complementando tu storytelling. Tal vez en Stranger Things no tenga la menor idea de qué decir. Pero el punto es, los hermanos Grover
Ellos fueron los creadores del juego, en especial Andrew Grower. Iba a la escuela y se le antojó diseñar un juego, lo diseñó. De repente, fíjate qué interesante era su filosofía. Andrew Grower decía, quiero un juego donde cualquiera pueda jugar y pueda divertirse, pueda conectarse. Y es lo que hizo. Hizo un juego muy sencillo donde cualquiera se podía conectar y totalmente gratis, porque su misión no era ganar dinero. Entonces, obviamente con sus dos hermanos, los hermanos Grower, empezaron a trabajar en equipo. Entonces, de repente se dieron cuenta que este mundo no es gratis. Entonces no pueden dar un servicio gratis si no tienen cómo darle mantenimiento. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una versión. Es por eso que RuneScape es un juego gratuito, o de los primeros juegos gratuitos, porque la intención es que fuera para todos. Pero después dijeron, bueno, podemos hacer una versión amplia del juego con una suscripción de paga de $5 al mes, para con nosotros con eso poder pagar servidores, mantenimiento, etcétera, etcétera, para dar un servicio y nomás les damos nuevos DLCs, por así decirlo, un mapa más grande, etcétera, etcétera. Y ahí lo que pasó fue que hicieron esa suscripción de paga. Entonces RuneScape cuando salió era, juegas gratis hasta cierto avance, y si quieres más misiones, más quests, más skills, paga los $5 al mes, que se llama hacerte miembro, hacerte member. Entonces, ellos no esperaban que ese modelo de negocios tuviera tanto éxito, porque de repente miles de personas les empezaron a suscribir $5 al mes. 100,000 personas, $5 al mes. Imagínate, en esa época, de repente decir, miles de personas me están pagando $5 al mes. 1,000,000 de personas me están pagando $5 al mes. Se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Andrew Grower, en el 2006, era la segunda persona en el mundo más joven haciéndose dinero en internet. La primera era el creador de Facebook, que era Mark Zuckerberg. Pero el punto es que él se hizo millonario con ese modelo de negocios, con la intención de darle el juego para todos. RuneScape en toda su historia ha tenido más de 300 millones de cuentas diferentes, entonces, creadas. Entonces, las empresas le empezaron a tirar billetes en blanco de te compro tu juego, te compro tu juego, te compro tu juego. Y él no quería, y él no quería, y no quería. Allá por el 2012, 2011, lo vendió por $600 mil millones, me parece, y él ya se deslindó. Entonces, en el 2014, es por eso que nace la versión retro del juego, conservando ese espíritu de la vieja RuneScape. Y también RuneScape, por el original, cambió de dueños varias veces en ese transcurso, buscando mejores gráficas, mejor rendimiento, mejor diseño, mejores interacciones, bla, 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 que son temas que no quiero mencionar ahora, pero pues que tal vez en la parte 2 mencione. Pero es por eso que sacaron el quest haciéndole guiño a los creadores del juego, haciendo referencias a esos momentos. Qué interesante, ¿no? Y qué interesante que, o sea, ponte a pensar en esto. Andrew Grower creó RuneScape. Entonces, cuando lo creó, él se tenía problemas de codificación. Ahí te va un dato curioso. Cuando daba error de teleport, el juego te dejaba una zona en blanco que no existía nada. De cuenta, estabas en un punto negro. Entonces, improvisó y se le ocurrió, ¿sabes qué? ¿Qué tal si en esta zona hacemos un quest que se llame Fairy Ring? Y en esta zona que no tiene nada, código muerto del juego, creamos una ciudad. Y así nació Sanaris, y así nació todo el sistema de Fairy Ring, por un error del juego. Ah, bueno, no lo sabía. Ya te dije que te iba a dar buenos datos, y es más, eso ni está por acá. Claro, digo, yo recuerdo que a veces había un evento que hacías un teleport y literalmente decía que había un error en el teleport. Y te hacía... No estoy seguro si era ese, pero creo que era el Escape Room, ¿no? Sí, el Escape Room. Sí. Con Bob the Cat. Sí, creo que tal vez ese es un guiño a ese momento cuando nació Sanaris, porque Sanaris nació con el quest de Lost City, que tiene más de 20 años de quest. Pero qué interesante dato, Qué interesante rato. Definitivamente, tal vez de aquí a 20 capítulos va a haber una parte 2 de RuneScape y luego después una parte 3. Esperemos a ver.
Este es el primer capítulo. Ya la neta, bajita la mano. Yo quiero grabar mínimo unos 50. No sé cómo te sientas tú, pero Me parece un buen. yo me sentí muy cómodo en el capítulo de hoy. Aquí la idea es que no crucen la hora y media, que no sean capítulos largos, que cuando el tema esté bonito, cuando esté la carne deliciosa, como ahora, que yo estoy muy a gusto, la verdad, como cuando ahí va un tetadato, como cuando en Harry Potter 6, cuando el tema de conversación se pone bueno, hablando Voldemort con Slughorn, el reloj de arena gira lento. Yo siento que ahorita está girando lento. Y ahí el tema es, espero que los capítulos, la idea es que duren 1 hora más o menos, a veces un poquito más, un poquito menos. Y aquí lo interesante, amigo, que te quiero plantear ahora sí es el siguiente capítulo, ¿de qué quieres que se trate? No estoy muy seguro, la verdad. O sea, no sé. ¿Tú tienes algo en mente? Ilústrame. A ver, lo que yo tengo en la cabeza ahora es, entonces, este capítulo puede ser algo que tú prefieras. A mí lo único que estoy pensando es si hablamos de un videojuego, podremos hablar de una película o una serie. No tiene que ser videojuego siempre. O no va a ser videojuego siempre. Claro. Sí, totalmente. Es del mundo geek en particular. Estoy viendo a mi alrededor a ver si veo algo que me inspire. Ay, estoy bien. Mira, tengo mis audífonos. De Pokémon. ¿Cómo de Pokémon? De Legend of Zelda. De Zelda. Ay, pero claro. Aquí está. Pero vas a decir, no, ¿cómo Zelda? Oh, pues. Ah, espérate, ya me acordé. La idea es. Aquí también tengo a mi Link. Me lo regaló mi esposa. A ver, hay que hacer una aclaración a esto. Como Zelda, obviamente Zelda, pero queremos que los capítulos que más nos apasionen, sacarlos o grabarlos cuando estemos 100% cómodos con el formato. Ahorita estamos experimentando. Entonces, Zelda, Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter, van a esperar un poquito. Claro. Ay, ya me sentí mal porque lo que esquejamos ahorita no va a ser tan relevante en nuestras vidas. No, pero es que es muy relevante. O sea, además RuneScape probablemente sea la serie de videos que más capítulos tengan, porque hay muchísimo que hablar de RuneScape. Sí, claro. Mira, escogí un tema, amigo. Podría ser... Fíjate que antes de empezar a grabar, me echaste un tetadato que me gustó muchísimo, que fue el de Disney, de Frozen. Entonces podríamos hablar de Disney no en cuanto a películas, sino en cuanto a la relevancia del personaje, de los parques de diversiones y de cómo ha afectado a la industria del entretenimiento infantil, y ahora después de la compra de la mitad de cosas, pues de Fox y de todo eso, ¿no? Podemos hablar de Disney o Disney para los cuates. Del Disney, sí. Perfecto, jalo. O sea, honestamente, yo voy a respetar el tema que tú digas. Va. Entonces, eso mismo. Nos despedimos por ahora. No olviden dejar ahí abajo en los comentarios cualquier tetadato que quieren que hablemos de Disney. Y nada, nos vemos. Galván. Gracias. Adiós.